Si usted lo está escuchando esto por redes sociales, Dios le bendiga, le guarde, y queremos invitarte para que escuches todo este mensaje hasta el final. No pares esta reproducción hasta el final y te invitamos para que lo compartas con alguien más. El mensaje de esta hora se titula Pacto de Sangre. Pacto de Sangre. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Y usted dirá, caray, que no es viernes de crucifixión. ¿Por qué vamos al Antiguo Testamento y por qué a primer libro de Samuel? Déjeme caminar despacio en el mensaje y ahorita entenderá por qué. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Si no tiene Biblia, recién nos acompaña, lo puede leer en la pantalla también y no hay ningún problema. Ahí está la misma versión. Primer libro de Samuel 18, del 3 al 4 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte es su cinto. Muy bien, usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver el pacto de David y Jonatán con la muerte de Jesús en la cruz? Permítame un segundo y despuesito, más adelante, vamos a ir a ese momento. Hermanos, muchos no entienden lo que pasó el Viernes Santo. Muchos no entienden lo que pasó el viernes en la cruz. Y si pudiéramos resumir todo el viernes, si tú me dirías, o si me preguntaras, pastor, ¿cómo resumirías en una sola palabra lo que pasó el viernes de crucifixión? Ok, yo lo resumo con una sola palabra, la palabra pacto. Los pactos en la Biblia son tan sólidos como la roca. Los pactos son tan fuertes y tienen mucho fundamento. Hay varios tipos de pacto en la palabra, pero quizás el más poderoso de todos es el pacto de sangre. Es tan extraordinario el poder detrás del pacto de sangre que el diablo siempre trata de que el hombre desconozca todo el poder que hay detrás del mismo. El enemigo no quiere que usted conozca qué hay detrás del pacto de sangre, porque detrás del pacto de sangre está la muestra de amor más grande que el hombre ha conocido. La palabra pacto se traduce como cortar para derramar sangre. Así se traduce la palabra pacto: cortar para derramar sangre. De hecho, la sangre es el tema principal de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes. ¿Qué partes? Ok, lo conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que ni siquiera son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Por qué está mal dicho o por qué está mal traducido Antiguo Testamento? Porque un testamento lo recibe alguien que ya partió, alguien que tiene algún familiar o algún amigo que ya partió. El testamento se entrega cuando el que lo entrega o cuando el que lo da ya murió. Y nuestro Dios no murió, nuestro Dios está vivo. Por tanto, no es un testamento, es un pacto. Tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ok, el antiguo pacto está fundamentado en la sangre. ¿En qué sangre? La sangre de los animalitos que eran sacrificados año con año para que el perdón de los pecados tuviera algún efecto. Ahora, el Nuevo Testamento está fundamentado también en sangre, pero en la sangre de Jesús derramada en la cruz. El diablo sabe que si quita el poder de la sangre de nuestras canciones, de nuestras oraciones, de nuestros sermones, de nuestro entorno, perderíamos influencia. Hermanos, el arca del pacto que representaba la gloria tenía una tapa, y sobre la tapa el sacerdote una vez al año rociaba la sangre del sacrificio. ¿Se acuerda? Porque eso representaba que el perdón de los pecados estaba ya dado. Ahora, una vez el arca del pacto andaba rodando por ciertos lugares, y dice la Biblia que unos hombres de un lugar llamado Bet-Semes se encontraron con el arca del pacto y trataron de levantar la tapa,
la tapa que tenía la sangre. Todo lo que estaba bajo la sangre significaba que estaba cubierto, y lo que estaba cubierto por la sangre era el pecado del pueblo. Bueno, unos hombres de Bet-Semes trataron de destapar lo que la sangre del cordero, lo que la sangre del sacrificio había cubierto. Cuando destaparon, dice la Biblia que 70 hombres que lo intentaron murieron. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene autoridad para destapar y para descubrir lo que la sangre ha cubierto. El diablo no tiene poder para volver a señalarte por tu pasado, si tu pasado está cubierto por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde estaríamos nosotros si la sangre no nos hubiera cubierto? Cuando pensamos en pacto de sangre, y aquí es donde yo empiezo a predicar. Cuando pensamos en pacto de sangre, yo me remonto a las películas. Porque las películas nos ilustran bien cómo era un pacto de sangre. Sobre todo las películas western, las películas del oeste. Esa película de los vaqueros de los apaches contra los vaqueros. Siempre el jefe indio, el jefe piel roja, se está peleando con el vaquero. Y está el vaquero héroe y tienen problemas. Hasta que en algún momento, tanto los indios, los apaches, como los vaqueros, tienen un enemigo en común. De pronto hay un tercero que aparece en escena, y los vaqueros y los apaches empiezan a tener problemas y tienen que tomar una solución. Dicen, ¿sabes qué? Si peleamos por separado, este enemigo nos va a matar a ti y nos va a matar a mí. Hagamos un pacto. Y entonces el jefe de los apaches habla con el protagonista de los vaqueros, y el jefe de los apaches dice, ok, hagamos un pacto para poder acordar, acabar con el enemigo en común. El jefe de los apaches tomará un cuchillo, extenderá su brazo, se va a cortar, y luego que está sangrando, le va a pasar el cuchillo al vaquero. El vaquero, cara pálida, va a tomar el cuchillo, se va a cortar también, y van a entrelazar sus muñecas diciendo, ahora somos hermanos de sangre. Ahora hemos hecho un pacto, hemos hecho una señal para poder combatir juntos al enemigo en común. Lo mismo pasa en películas de pandillas y cosas similares. Eso es un pacto de sangre. Ahora déjenme contarle una historia real. Eso en las películas. Déjenle cuento una historia verídica. Un misionero inglés llamado David Livingstone. David Livingstone es un misionero muy famoso. Él tenía en su corazón el deseo de alcanzar a las tribus del África. Él quería evangelizar, pero no a cualquier africano. Él quería entrar a la zona más profunda de la jungla africana, de la selva africana. Él quería ganar a esa gente, a las tribus para Cristo. Él sentía carga por las zonas de grupos de tribus semi-escondidas. Y entonces, para poder llegar ahí, él se da cuenta que tiene que hacer un acuerdo y pedir permiso al jefe de la tribu. Hay un hombre muy poderoso, un rey de las comunidades de ese lugar africanas, que era un hombre muy poderoso, muy respetado. Era una especie del rey de la tribu. Con la ayuda de un intérprete, David Livingstone, el misionero, le explica al jefe de las tribus que él quiere predicar, que él quiere dar un mensaje de esperanza, de paz para las tribus, que cree que esto mejoraría el ambiente del lugar. Al jefe, movido por el Espíritu, sin duda, el jefe de la tribu dice, me gusta cómo hablas, me gusta lo que dices. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Hagamos un pacto. El jefe de la tribu saca un cuchillo, se corta y le pasa el cuchillo al misionero David Livingstone. David Livingstone, con algo de temor, pero dice, si quiero predicar, no me va a quedar de otra. Se corta. El jefe de la tribu y David unen sus muñecas y acaba de tener, por medio de ese corte y derramamiento de sangre, ahora son hermanos de sangre. La gente de la tribu empieza a bailar, empiezan a celebrar. Todos de la comunidad celebran, se alegran, porque no era algo común que el jefe de la tribu, que el rey de la tribu hiciera un pacto de sangre con alguien. Y todos están celebrando, alegres, gozosos. Y de pronto viene la segunda parte del pacto. La primera parte del pacto era hacer el pacto de sangre. La segunda parte era el intercambio de regalos. El jefe de la tribu ve a Livingstone y empieza a buscar entre sus pertenencias qué le gusta para quedarse con esto, que el misionero le regale. Resulta que el misionero tenía una cabra, un animalito, era su mascota.
No es que la quería para cocinarla y hacer birria. Era su mascota. Y el jefe de la tribu ve la cabra y dice: me gusta tu cabra, quiero que me la regales. El misionero dijo: pídeme lo que quieras, te doy la tienda completa, pero no me pidas mi mascota. Ya ve cómo uno se encariña con las mascotas. Y dice: no me pidas eso. Si quieres entrar, yo quiero tu mascota. David, sintiendo demasiada carga y sabiendo que amaba a esa comunidad, le entrega la cabra sin problema, a pesar del apego que tenía. Era lo que más amaba, pero el jefe lo pidió y se le entregó. El jefe de la tribu tenía que hacer intercambio. En reciprocidad, el jefe de la tribu tenía un báculo, un bastón. Pero ese bastón no era cualquier bastón. Tenía la marca de él como rey. Era la marca de él como jefe de la tribu. Y le entregó su bastón, le entregó su báculo. Ahora, en este intercambio el pacto estaba completo. Había habido derramamiento de sangre y había habido intercambio de regalos. Como resultado, David Livingstone tomó unos guías, se internó en lo profundo de la selva. Y hermanos, la historia nos narra que cientos y cientos y cientos de personas en las zonas más inhóspitas del África vinieron a los pies de Jesús. Pero no solamente vinieron a los pies de Jesús. Hay libros con cantidad incontable de testimonios de hombres y mujeres que fueron sanos de enfermedades profundas. Y testimonio de gente que hizo cosas, que recibió cosas maravillosas con el ministerio de David Livingstone. David Livingstone fue tan querido y tan apreciado, no solamente en África, sino en Inglaterra, que cuando este hombre murió, la corona mandó a soldados para recoger el cuerpo de David Livingstone allá al África. Cuando llegaron los soldados de parte de la corona para recoger a David Livingstone, porque habrían de enterrarle hasta donde hoy está, que es en la capilla de Westminster, cuando van los soldados a recoger el cuerpo de David Livingstone, resulta que los nativos le habían sacado el corazón. Y entonces los soldados dicen: ¿qué pasó? Y dice: no, es que ustedes se pueden llevar el cuerpo a donde quieran, pero el corazón de este hombre amaba a África. El corazón de este hombre va a quedar enterrado aquí. Ustedes se llevan su cuerpo, pero su corazón nos amaba. Él nos enseñó que nos amaba. Así es que su cuerpo se va a Inglaterra, pero su corazón se sepulta en África. No hubo ninguna discusión al respecto. Se quedaron con el corazón porque comprendieron que este hombre tenía un amor por las almas de África. Ahora, la parte más increíble de la historia, y por la razón por la que le estoy contando esto, espérenme, como la novela lo corta lo más bueno. Resulta que la razón por la que esta historia es maravillosa, cuando él va en su primera incursión a la parte más profunda de la selva, resulta que salieron un grupo de salvajes, un grupo de la tribu de entre por ahí. Brincaron gente que obviamente no está acostumbrada a ver que alguien invada o llegue a sus zonas. Salieron con lanzas, salieron con jabalinas, salieron con arcos muy violentos, muy agresivos, como diciendo: ¿a dónde vas? ¿Tú quién eres? Y de pronto David Livingstone, cuando vio que su vida corría peligro, rápido tomó su bolsa y sacó de la bolsa el báculo que le había regalado el rey de la tribu. Sacó el bastón y lo extendió. Cuando él extendió el bastón, entonces inmediatamente reconocieron que ese bastón tenía la marca del rey. Pero no solamente vio en el bastón, resulta que cuando él levanta el bastón, la tribu vio la cicatriz de la marca en el brazo de David. Y dijeron: ah, caray, este hombre tiene el bastón del rey, pero este hombre tiene la marca de que ha hecho un pacto de sangre con el rey. Y si lo tocamos, si le hacemos algo, si nos metemos con él, es casi como habernos metido con el rey. Y entonces soltaron las armas y se inclinaron, se postraron como si fuera que estuvieran delante del mismo rey. Este hombre atravesó todo África y se ganó el corazón de África para Jesús, y es el ejemplo perfecto de cómo funciona un pacto de sangre. Ahora déjese lo explico con la Biblia. Dios llama a un hombre llamado Abraham, y cuando Dios llama a Abraham, le dice: Abraham, quiero tener un pacto contigo.
tráeme unos animalitos y los vas a partir por la mitad y va a haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque Dios quería tener un pacto de sangre con Abraham. De pronto, cuando los animales están derramando su sangre ahí en el sacrificio, dice la Biblia que Dios aparece en forma de una antorcha de fuego y tiene un pacto con Abraham. Esa fue la primera parte del pacto. Viene la segunda parte, que es el intercambio de regalos. Y entonces pasan los años y años después Dios habla con Abraham y le dice: Abraham, falta una parte en el pacto, que es el intercambio. ¿Qué quieres, Señor? Quiero que me entregues a tu hijo Isaac, al que amas. Quiero que lo lleves a la cima del monte Moriah, y allá en el monte Moriah lo vas a entregar en sacrificio. Y Abraham enloqueció. Abraham dijo: Señor, espérate. Si es el hijo que amo, es el único hijo, es el hijo de la promesa, ¿cómo me lo vas a quitar? Es más, ¿qué padre sería capaz de tomar un cuchillo y poner a su hijo en una piedra y sacrificarlo? Señor, yo no puedo. Y en medio de la lucha mental que tenía Abraham, Abraham obedece porque conocía el poder del pacto de la sangre. Abraham creía que aunque sacrificara a Isaac, si él era obediente, Dios tenía poder para resucitarlo de la misma muerte. Y entonces usted conoce la historia cuando lo coloca en la piedra y Abraham está a punto de matarlo. Dice la Biblia que un ángel lo detuvo y le dijo: Abraham, dice el Señor que no necesitas entregar a tu hijo. Y lo más glorioso no es que Abraham no ocupó entregar a su hijo, lo hizo en la cima del monte Moriah. Muchos años adelante, en la misma cima del monte Moriah, Dios no permitió que Abraham entregara a su hijo ahí, porque Dios sabía que él, como Padre eterno, 3000 años adelante iba a entregar a su propio hijo. Jesús murió en el monte Moriah, en el mismo lugar. Dios le decía: Abraham, tú no ocupas entregar a tu hijo, yo lo voy a entregar ahí. Y es lo que estamos recordando el día de hoy. Hoy Israel vive bajo una bendición poderosa. Dios le dijo a Israel: el que te bendijere, lo voy a bendecir, y al que te maldijere, lo voy a maldecir. Y esa promesa, ¿sabe cómo empezó? Empezó con un pacto de sangre. Jesús, en la última cena, estaba con sus discípulos y levantó una copa y dijo lo siguiente. Lucas 22:20. Dijo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: ¿esta copa es qué? ¿Es qué? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Con esto Jesús está anunciando: hey, discípulos, muchachos, el viejo pacto se anuló, porque el viejo pacto de sangre no servía, porque el viejo pacto era ley, era legalismo, era religión, era rituales, era todo. Te lo tenías que ganar, tenías que buscar merecerlo. Y en el antiguo pacto, si fallabas, ofrecías un animalito que no quitaba tu pecado. ¿Sabes qué hacían los animalitos? Solamente te aplazaban el pecado un año más, porque al año siguiente otra vez había que sacrificar un corderito. Era simplemente patear el bote y empujar tu fracaso un año más. Pero Jesús dijo: con este acto les estoy mostrando que nunca más se ocupará otro sacrificio, porque mi sangre derramada en la cruz será suficiente para perdonarte de una vez y para siempre. Y él hablaba a un grupo de personas que entendían lo que era el sacrificio de sangre o lo que era el pacto de sangre. Y aquí quiero que me regale los próximos 10 minutos con mucha atención. Todo lo que le hablé fue para llegar a esto. Todo lo que yo hablé fue para llegar a este punto medular. ¿Por qué empecé hablándole de David y de Jonatán? ¿Qué tiene que ver David y Jonatán en todo esto el día de hoy? La historia de David y Jonatán es hermosa, porque dice la Biblia que David y el príncipe Jonatán hicieron un pacto. ¿Sabe cómo es la traducción correcta? Hicieron un pacto de sangre. David y Jonatán hicieron un pacto de sangre. Esa es la palabra original. Y cuando hacen el pacto de sangre,
Jonatán se quita la túnica y se quita sus ropas y le entrega sus armas. Dice la Biblia que le entregó absolutamente todo. Lo que representaba sus posesiones y lo que representaba sus armas, todo se lo dio. Y esta es una señal. ¿Por qué? Porque esto manda un mensaje. La túnica, la ropa, las armas era lo que distinguían a Jonatán de los demás. Cuando alguien veía la ropa por ahí, decía: esta es la ropa de Jonatán, esta es la túnica del príncipe. Esto es lo que lo ubica y lo identifica como príncipe. Esto lo ubica como parte de la realeza. Las ropas y la túnica hablaban de su posición, hablaban de quién era. No solamente le estaba dando a David su ropa, le estaba dando su autoridad, lo estaba revistiendo de realeza. Porque eso es lo que hace el pacto de sangre. El pacto de sangre te coloca en una posición que antes tú no tenías. Antes del pacto de David, antes del pacto con Jonatán, David no era nadie. Pero después del pacto de sangre, David ahora vestía ropas reales. Antes de que Jesús derramara su vida en la cruz del Calvario, el hombre no era nada. Pero una vez que Jesús hizo el pacto de sangre con nosotros, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hijos y también herederos, para estar sentados en lugares celestiales con Cristo. El pacto cambia tu posición. El pacto de sangre te da posición y te da autoridad. Cuando Jesús fue a la cruz, nos dio autoridad para acercarnos delante de Dios, no con un espíritu de miseria, no con un espíritu de derrota, no como alguien indigno que no merece, sino que ahora, por medio del pacto de la sangre, dice la Biblia que el Señor nos revistió de justicia, nos revistió de misericordia y nos puso con ropas que ahora nos pueden identificar como hijos. Dile a tu vecino: eres hijo, por medio del pacto de sangre. Cuando Jonatán le dijo a David: te doy mis ropas, le estaba diciendo: te doy mis posesiones. La sangre de Cristo no solamente te da autoridad, sino te da el poder para suplir tus necesidades. Te da el poder para proveerte sanidad, para proveer liberación, para proveer paz, para dar sanidad a tu mente, para dar sanidad a tu corazón, para juntar los pedazos rotos de tu alma. Todas esas riquezas vienen por medio de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: en mi nombre, ahora en mi nombre, puedes orar por los enfermos y estos serán sanos, y puedes echar fuera demonios, y en mi nombre puedes declarar milagros, porque hay una vasta provisión en la sangre de Jesús. Por si fuera poco, Jonatán le entregó la espada a David, le entregó sus armas, porque con el pacto de sangre entre Jonatán y David, cuando le entregó su espada, ¿sabe qué significaba? Jonatán le está diciendo a David: David, el que se mete contigo y el pelea contigo, está peleando contra mí. Tú y yo tenemos la misma arma. El que pelea contigo y el que trate de destruirte a ti, se está metiendo contigo, porque de ahora en adelante, después del pacto, la batalla no es solo tuya. Yo voy a pelear a tu lado. El pacto de sangre te da posesión, te da posición, pero además, cuando Jesús murió en la cruz, hizo exactamente lo mismo. El Señor nos entregó autoridad y sus armas. Dice la Biblia: he aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y de ahora en adelante sobre los que están en mi pacto, nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Dice la Biblia que las armas del Espíritu están a tu favor por medio del pacto. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Salmo 25:14. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a los que le temen, ¿qué? Les hará conocer. El diablo no quiere que tú conozcas el poder de la sangre, el poder del pacto. Pero los que temen a Dios, a ellos se les va a revelar el secreto del pacto. ¿Sabes cómo te ve el enemigo cuando estás bajo el pacto? El enemigo te ve
como aquellos hombres en la jungla africana vieron a David Livingstone. Cuando el diablo te ve bajo el pacto, el diablo sabe que no te puede tocar, porque en cuanto levanta la mano hay una marca del pacto de sangre, y el diablo dice: yo no me voy a meter con él, porque meterme con él es meterme con el rey con el que hizo pacto, y el diablo no quiere tener problemas con el rey con el que tú hiciste pacto. Aleluya. Oh, ¿cuántos alaban a ese Dios? El diablo no puede tocarte, porque estás bajo pacto. Y quiero concluir la historia de una manera que a mí me impactó y tocó mi corazón. Saúl y Jonatán mueren trágicamente. David asciende al trono. Y ahora que está David sentado en el trono, él tiene el control del palacio, tiene control absolutamente de todo. Y David levanta una copa, tal vez brindando por esta nueva etapa de realeza y autoridad en la que está. Pero cuando David levanta la copa, David ve la marca en su brazo. Y cuando David ve la marca en su brazo, dice: yo hice un pacto con Jonatán. Y entonces empieza a preguntar: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, con quien yo tenga misericordia a causa del pacto que yo hice con Jonatán? Él busca un familiar que haya sobrevivido para honrar el pacto. Esta no era la costumbre real, esto no era lo habitual. Todos los reyes que derrocaban al rey anterior mataban a la familia real antigua. ¿Por qué? Porque si alguien de la familia real antigua sobrevivía, podía reorganizarse, podía hacer alguna revuelta con la gente y tratar de derrotar al nuevo rey, y sería un círculo infinito. Así es que la idea de honrar sobrevivientes no era una idea común. La pregunta de David rompía todos los esquemas, y alguien responde: rey, quedó alguien de la casa de Saúl, un hijo de Jonatán. Pero le cuenta la trágica historia. Cuando vieron que el palacio iba a ser controlado por ti, la niñera, la nana, tomó un pequeñito, un recién nacido, un pequeñito llamado Mefiboset. La niñera, con la intención de cuidarlo, salió corriendo, pero con tan mala suerte que se le cayó. Y en el tropezón, con el accidente, con el golpe, era tan pequeño, era tan frágil, que quedó lisiado. Y ahora Mefiboset está paralítico y vive en un lugar llamado Lodebar. Lodebar, que significa lugar seco, lugar incomunicado, lugar de soledad. David, Mefiboset vive en la miseria. Mefiboset, nadie quiere vivir donde vive Mefiboset. Es más, ahí nadie vive, ahí se sobrevive. Alguna vez me tocó verlo, pasé por ahí por alguna diligencia, y vive en una choza miserable, se arrastra todo el día. Obviamente no había silla de ruedas. Se arrastra todo el día en medio de la tierra y mal come, mal sobrevive. Está en una condición miserable Mefiboset. David, al oír eso, prepara a sus soldados valientes y dice: quiero que vayan y traigan a Mefiboset de regreso a palacio. David sabía cómo sacar a ese muchacho de su miseria, porque el rey siempre sabe cómo rescatarte de tu miseria. El rey siempre sabe cómo sacarte de tu condición, por más difícil que ésta sea. Y entonces allá van los guardias leales a la zona más terrible y más nefasta. Llegan con sus caballos impresionantes, toda la guardia real, mostrando la fuerza del Estado o la fuerza del imperio. ¿Puede imaginarse a Mefiboset cuando escucha el revuelo afuera? Pobrecito, allá va arrastrándose. Y llega y se asoma a la puerta, y sus ojos no se llenaron de gusto, sus ojos se llenaron de miedo. Su rostro era de temor, porque se podían cumplir todas las historias que le venían contando desde niño. A él le habían dicho: hey, Mefiboset, cuidado que un día te encuentre David, porque eres hijo de Saúl, eres hijo de Jonatán, y si David te encuentra, te va a matar miserablemente. Cuando Mefiboset se encuentra a los soldados de David, él dice: todo lo que me han contado por años se va a cumplir. Llegó mi momento, no puede ser, no le hago nada, yo no soy un rival para el gran David, pero me va a matar sin piedad. Es más, él le temía a David, y yo creo que en el fondo incluso lo odiaba, porque sentía que no solo había matado a su familia, sino muy probablemente Mefiboset culpaba a David de su enfermedad, de su parálisis.
Y los que saben Biblia dirán: pastor, ¿por qué culpa a David por su enfermedad? Si en todo caso la culpable es la niñera. Se sorprendería la cantidad de personas que siempre culpan al rey por sus miserias y sus tragedias, cuando sus miserias y tragedias no son más que el resultado de sus malas decisiones en la vida. Pero gente que culpe al rey siempre va a haber. Y entonces Mefiboset está culpando tal vez a David, está temblando, y le dicen: ¡hey! El rey quiere verte. Temblando se sube a la carroza real, y cuando llega a palacio, Mefiboset se sorprende porque él esperaba una cárcel, un calabozo oscuro, y resulta que lo colocan en una sala hermosa. Y se acercan dos sirvientes con Mefí y le dicen: Su Alteza, vamos a darle un baño. ¿Quiere agua tibia o la quiere caliente? Y Mefí: ¿es muy necesario que me bañe? Y Mefiboset: no, es que además le tenemos ropas dispuestas de la marca que quiera. Hay Gucci, Prada, Hugo Boss, lo que quiera. ¿En serio? ¿No es pirata? No, todo aquí es original. No lo puede creer. Y le dicen: y de una vez déjeme anticiparle, después de que lo hayamos aseado y cambiado, hoy está usted invitado al comedor principal del rey. Hay una cena en su honor. Usted es el invitado principal. Wow. Llega Mefiboset al comedor principal de palacio y lo sientan justo al lado de David. Pero no solamente estaba David, ahí estaba todo el jet set de Israel. La crema innata de la sociedad estaba ahí. Y él está sentado en ese lugar, y sentado a la mesa del rey se ve como cualquier otro, porque el mantel cubría su tragedia, el mantel cubría su desgracia. Y sentados a la mesa del rey, todos se ven iguales, nadie se ve lisiado, todos se ven iguales. Y voltea Mefiboset a la derecha, y está Absalón, el de la hermosa cabellera, ese hijo que siempre estaba peinándose y se bañaba con Capriz. De nada le sirvió después, porque con los años Absalón quedaría colgado en las greñas de un árbol, y ahí lo mataron. Eso dice la Biblia. Y luego enfrente de él estaba una hija de David, hermosa. Dice la Biblia que era una hija hermosa. Y ahí estaba, en ese lugar, con toda la sociedad, con toda la realeza, estaba este joven paralítico. Quiero que entre en la cabeza de Mefiboset por unos instantes. La cabeza de Mefiboset estaba que explotaba. Mefiboset decía: pero ¿por qué estas atenciones? ¿Y por qué este trato? ¿Por qué me trata el rey tan bien? ¿Por qué si yo no soy nada? Soy un don nadie. Yo no merezco esta mesa, no merezco este trato, no merezco esta atención. ¿Por qué el rey me trata de esta manera? Si yo vengo de una historia de miseria, yo vengo de donde vienen los lisiados, yo vengo de donde vienen los que no tienen futuro. ¿Por qué me trata así el rey? Y la historia no para, porque David se acerca con una caja con galletas y le dice: Mefí, ¿estás contento? Y Mefiboset: rey, no tengo palabras, estoy muy emocionado. Ok, acostúmbrate, porque a partir de hoy siempre comerás a mi mesa. Mefiboset empieza a llorar, y el rey David eleva la apuesta y le acerca una caja con galletas recién horneadas de la cocina de palacio y le dice: hijo, ¿gustas? Cuando Mefiboset decía: ¿por qué el rey tiene este trato conmigo tan particular?, y le acerca la caja de galletas, Mefiboset ve el brazo de David, y en el brazo de David hay una marca. Cuando Mefí ve la marca en el brazo del rey, dice: oh, ahora entiendo. Yo no merecía este lugar, pero mi padre Jonatán hizo un pacto de sangre con el rey, y yo estoy en un lugar que no merezco, porque mi papá se cubrió con el pacto con el rey, y por eso estoy en este lugar. Amados, un día tú vas a ir al cielo. Un día tú vas a ir al cielo. Dice la Biblia que estaremos en las bodas del Cordero, en la cena más gloriosa que hayas visto. Y cuando estemos en la boda del Cordero, nos sentaremos a la mesa del rey y empezaremos a ver la majestuosidad y la gloria de Dios sentados ahí. Y tu cabeza va a empezar a explotar como la cabeza de Mefiboset, y vas a decir:
no merezco estar aquí. Si yo tengo el alma lisiada, yo venía de un pasado y de una historia que no merecía. ¿Por qué Dios me trata de esta manera y me coloca en esta mesa tan particular? Un día antes de ir Jesús a la cruz, dice la Biblia que Jesús tuvo la cena con sus discípulos. Y dice la palabra que levantó la copa y levantó el pan y dijo: esta cena no la voy a tener más. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos todos en el cielo. Cuando estemos tú y yo en el cielo, sentados a la mesa, sin entender la belleza del por qué estamos ahí, de pronto Jesús va a levantar la copa. Y cuando levante la copa, vamos a ver como Mefiboset las marcas en las manos del rey. Y cuando veamos las marcas en las manos del rey, sabremos que estamos ahí no por talento, no por capacidad, no por nuestra bondad, sino porque hicimos un pacto de sangre con el rey, y eso nos calificó para estar colocados en ese lugar. La única razón por la que estaremos ahí es por el pacto de sangre que Jesús hizo en la cruz. Y entonces te sabrás revestido con posesión, con herencia, con las armas del Espíritu. Sabrás, amado, que siempre el que se mete contigo se mete con el cielo, gracias al pacto de sangre. Hoy damos gloria porque Jesús derramó su sangre por nosotros y tenemos vida y tenemos esperanza. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Oh, aleluya. No merecíamos, éramos indignos, pero las marcas de Jesús nos recuerdan que estamos bajo un pacto de misericordia.